Imagina una vida donde la productividad, el éxito y la eficiencia no son solo metas abstractas, sino la razón misma de existir, donde cada decisión, cada hábito, cada pensamiento está enfocado en alcanzar la excelencia personal o profesional. Pero ahora, imagina también una vida donde esa búsqueda de éxito lleva a las personas a dividirse en dos, una parte laboral y una parte personal, completamente separadas, como si fueran dos seres distintos atrapados en un mismo cuerpo. Este es el mundo que nos proponen dos obras poderosas y fascinantes: Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el influyente libro de Stephen Covey, y la inquietante serie Severance, creada por Dan Erickson. Dos historias que, aunque nacen en universos diferentes, nos invitan a explorar una misma pregunta: ¿qué significa realmente ser efectivo en la vida? ¿Dónde trazamos la línea entre alcanzar el éxito y perder la esencia de quiénes somos? Y más aún, ¿cuál es el precio que pagamos cuando nuestra obsesión por la productividad nos lleva a desconectarnos de nuestras emociones, de nuestros valores o incluso de nuestra propia identidad? Antes de seguir, te invito a quedarte hasta el final y a suscribirte si te gustan estos análisis. Aquí exploramos las historias más impactantes y lo que podemos aprender de ellas para aplicarlo en nuestra propia vida. Tu apoyo marca la diferencia. Desde su publicación en 1989, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva ha transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo. No se trata de un simple manual de productividad, sino de una profunda reflexión sobre el carácter, la integridad y los principios que deben guiar nuestras acciones para lograr un éxito sostenible y significativo. Por otro lado, Severance nos sumerge en un futuro distópico, pero inquietantemente familiar, donde los empleados de la empresa Lumon Industries se someten a un procedimiento quirúrgico que divide su mente en dos: el yo laboral y el yo personal, sin que ninguna de las dos versiones tenga recuerdos de la otra. Es una metáfora escalofriante sobre los peligros de separar nuestras vidas en compartimentos estancos, sacrificando parte de nuestra humanidad en nombre de la productividad. Y aunque estos dos mundos parecen oponerse, uno aspiracional y el otro pesimista, ambos nos conducen a la misma reflexión esencial: la verdadera efectividad solo se logra cuando integramos todas las partes de quienes somos, sin traicionar nuestros principios más profundos. Volviendo al tema central, Stephen Covey propone en su libro 7 hábitos fundamentales que, según él, transforman a una persona común en alguien verdaderamente efectivo. Y el primer hábito es ser proactivo. Covey nos dice que la gente altamente efectiva no reacciona simplemente a las circunstancias externas, sino que elige cómo responder. Es decir, en lugar de ser víctimas de su entorno, toman control de sus propias decisiones. En Severance, este principio se ve completamente subvertido. Los personajes, especialmente Mark Scout, viven como víctimas de una decisión que no recuerdan haber tomado. Su yo laboral carece de la libertad para elegir o cambiar, y se convierte en un engranaje dentro de un sistema que le niega la capacidad de ser proactivo. La serie nos muestra de forma dramática lo que sucede cuando se le arrebata a un ser humano su libertad de elegir. Pierde no solo su efectividad, sino su sentido de identidad. Este contraste nos lleva a una reflexión vital. La proactividad no es solo una herramienta para ser más productivo, sino la esencia misma de nuestra libertad como seres humanos. Covey habla también del segundo hábito: comenzar con un fin en mente. Para él, toda persona efectiva vive guiada por una visión clara de lo que quiere lograr a largo plazo. Cada acción diaria debe alinearse con un propósito mayor, con una meta que da sentido a cada esfuerzo. En Severance, los empleados de Lumon no tienen un fin en mente. Su versión laboral vive atrapada en un eterno presente sin propósito visible, ejecutando tareas absurdas cuyo sentido nunca se les revela. Es una pesadilla de automatización donde la productividad ha sido despojada de todo significado real. Y lo más inquietante es que esta distopía no está tan lejos de la realidad de millones de personas que trabajan en empleos alienantes, sin comprender cómo sus esfuerzos encajan en un objetivo más grande. Este paralelismo nos recuerda la importancia de detenernos y preguntarnos: ¿para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Tiene sentido mi trabajo? ¿Estoy construyendo algo que refleje mis valores o simplemente sobrevivo día tras día sin rumbo? El tercer hábito de Covey, poner primero lo primero, nos enseña a priorizar lo verdaderamente importante por encima de lo urgente o superficial. Se trata de vivir con intención,
de dedicar tiempo y energía a las cosas que realmente construyen una vida plena y significativa. La serie Severance retrata precisamente lo contrario. Los personajes pierden el control de sus prioridades porque su yo interior no tiene voz en el trabajo y su yo laboral no tiene acceso a sus emociones personales. Viven una dualidad que les impide tomar decisiones verdaderamente alineadas con lo que importa. Esto genera una profunda alienación y vacío existencial. Aquí emerge un mensaje potente. La efectividad sin humanidad se convierte en esclavitud. No basta con ser productivos. Debemos serlo al servicio de un propósito auténtico. El cuarto hábito de Covey, pensar en ganar, habla de la necesidad de construir relaciones basadas en el beneficio mutuo, donde ambas partes ganan y se fortalecen. La efectividad real no se logra a costa de otros, sino en colaboración. En Severance, sin embargo, reina el egoísmo corporativo. La empresa gana a costa de la deshumanización de sus empleados. No hay beneficio mutuo, no hay crecimiento compartido. Este desequilibrio revela que cuando el poder se ejerce sin ética, no solo daña a los individuos, sino que termina por destruir cualquier posibilidad de comunidad o bienestar genuino. Esto nos invita a repensar nuestras propias relaciones laborales y personales. ¿Estamos actuando desde una mentalidad de ganar o estamos atrapados en dinámicas donde alguien siempre pierde? El quinto hábito, buscar primero entender, luego ser entendido, es una invitación a la empatía y la escucha profunda. Covey insiste en que la verdadera comunicación nace de la capacidad de comprender de verdad a la otra persona antes de intentar imponer nuestro punto de vista. En Severance, la falta de comunicación genuina es una de las tragedias centrales. Los personajes están aislados no solo física sino emocionalmente. No hay diálogo real entre sus dos mitades ni entre los individuos atrapados en el sistema. La incomunicación se convierte en una prisión silenciosa. Este contraste refuerza la idea de que la efectividad auténtica no puede existir sin empatía y sin conexión humana real. Te invito a que pienses, ¿en tu vida diaria escuchas más de lo que hablas? ¿Buscas entender de verdad a los demás o solo reaccionas? Estas preguntas pueden transformar la calidad de tus relaciones y también tu sentido de efectividad. Siguiendo el camino de los hábitos propuestos por Stephen Covey, llegamos al sexto hábito, sinergizar. Este principio habla de la magia que ocurre cuando diferentes personas, con diferentes perspectivas y talentos, colaboran de manera creativa para lograr un resultado superior al que cada uno podría alcanzar por separado. Es el arte de crear un todo que es mucho más que la suma de sus partes. Covey afirma que la sinergia no solo potencia la productividad, sino que también alimenta la creatividad, la innovación y el bienestar emocional. Es el tipo de cooperación que transforma equipos ordinarios en grupos extraordinarios. En la serie Severance, sin embargo, la sinergia está completamente ausente. Los empleados de Lumon no se conocen realmente entre sí. Cada uno es una pieza aislada, dentro de un sistema frío y deshumanizado. La colaboración que existe es superficial, mecánica, carente de cualquier conexión auténtica. Esta ausencia de sinergia genera un ambiente donde reina la desconfianza, la soledad y la alienación. Este contraste nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas laborales y personales. ¿Estamos realmente colaborando con otros desde la apertura y el respeto mutuo? ¿O simplemente coexistimos sin conectar de verdad? La sinergia es un puente hacia un éxito más humano, uno donde el triunfo de uno no implica la derrota del otro. Pero la lección va aún más lejos. Covey nos recuerda que la sinergia solo puede surgir cuando estamos dispuestos a valorar y celebrar la diferencia, algo que en Severance está completamente anulado. Los empleados no tienen identidad propia en su trabajo. La diversidad de pensamiento no existe porque todo ha sido reducido a una sola función repetitiva. La serie nos muestra, de forma inquietante, los peligros de un mundo donde la creatividad y la individualidad son sacrificadas en nombre de la eficiencia. Y es aquí donde ambos mensajes se entrelazan de forma poderosa. La verdadera efectividad no consiste en apagar la individualidad, sino en integrarla en un propósito común más grande. El séptimo hábito que Covey propone es quizás el más profundo y olvidado en nuestra era moderna: afilar la sierra. Este hábito nos habla de la importancia de la renovación constante, del equilibrio entre cuerpo, mente, corazón y espíritu. Sin este equilibrio, todo éxito se convierte en una carga insostenible.
En Severance, los personajes son incapaces de afilar su sierra. Su yo laboral nunca descansa, nunca se renueva, nunca se expande. Viven en un estado perpetuo de desgaste emocional y mental. El resultado es un deterioro silencioso que, con el tiempo, se convierte en rebelión, desesperación y, finalmente, en tragedia. Este contraste tan marcado resalta una verdad esencial. Una vida sin renovación es una vida que se consume a sí misma. La productividad sin descanso, el esfuerzo sin reflexión, el trabajo sin propósito. Todo ello conduce, tarde o temprano, a la ruina interior. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en un ciclo similar, dedicando tiempo y energía a tareas que nos desgastan sin detenernos a nutrir nuestra mente, nuestras emociones o nuestros sueños? La serie nos muestra una versión extrema de esta realidad, pero la esencia es la misma. Necesitamos equilibrio para vivir, no solo para sobrevivir. Y en este punto quiero invitarte a hacer una pausa. Si este análisis está resonando contigo, no olvides compartirlo y dejarme tu opinión. A veces, una reflexión compartida puede ser la chispa que encienda un cambio en alguien más. Sigamos creciendo juntos. Volviendo al corazón de ambas obras, uno de los hilos comunes más impactantes es la pregunta sobre la identidad personal. Stephen Covey sostiene que la verdadera efectividad solo puede construirse sobre una identidad sólida, sobre una comprensión clara de quiénes somos y cuáles son nuestros principios. Sin esa base, cualquier éxito es superficial y frágil. En Severance, la fractura de la identidad es literal. Los personajes existen como dos seres distintos, el yo laboral y el yo personal, sin memoria, sin conexión, sin identidad unificada. Este desdoblamiento no solo los deshumaniza, sino que los priva de cualquier posibilidad de construir un sentido real de propósito o felicidad. Y aquí ambos mensajes convergen en una lección vital. La integridad, entendida como la unión de todas nuestras partes, es indispensable para cualquier tipo de éxito verdadero. Si vivimos divididos, entre lo que sentimos y lo que mostramos, entre lo que deseamos y lo que hacemos, jamás podremos experimentar una plenitud auténtica. Covey nos habla de vivir una vida centrada en principios, mientras que Severance nos muestra las consecuencias devastadoras de vivir desconectados de ellos. Las dos perspectivas nos invitan a un mismo lugar, la necesidad de alinear nuestro trabajo, nuestros sueños y nuestros valores en una sola dirección. Otro punto que conecta profundamente estas dos obras es la relación con el tiempo. En Los 7 hábitos, Covey enseña que las personas efectivas son conscientes de cómo usan su tiempo, invirtiéndolo en actividades que realmente importan y que tienen un impacto duradero. En Severance, el tiempo se convierte en una prisión. El yo laboral nunca experimenta una vida fuera del trabajo. Su tiempo está completamente secuestrado por la rutina. No hay crecimiento, no hay aprendizaje, no hay experiencias nuevas, solo un presente repetitivo y vacío. Este enfoque extremo nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos controlando nuestro tiempo o permitimos que nuestro tiempo nos controle? ¿Invertimos en lo que realmente nos importa o simplemente sobrevivimos atrapados en la inercia de un día tras otro? La gestión del tiempo, para Covey, no se basa en eficiencia, sino en prioridad, en dar espacio a lo que realmente da sentido a la vida, algo que los personajes de Severance nos muestran desde su propio vacío. Sin un uso consciente del tiempo, perdemos el control de nuestra existencia. Y aquí es donde aparece uno de los mensajes más poderosos de ambas historias. El éxito sin equilibrio es una forma de esclavitud. No basta con lograr más, hay que lograr mejor, lograr de forma que honre nuestra humanidad. A lo largo de su obra, Stephen Covey también hace un énfasis especial en la idea de que las personas efectivas crean su propio paradigma, es decir, su manera de ver el mundo. Cambiar los paradigmas limitantes es la clave para transformar la realidad. En Severance, los personajes viven atrapados en un paradigma impuesto, una visión de la vida donde el trabajo está separado de todo lo demás, donde el sacrificio de la identidad se justifica en nombre de la eficiencia. Su lucha, en el fondo, es una lucha por romper ese paradigma, por recordar que la vida no puede reducirse a una función, a una tarea, a una oficina sin ventanas. Ambas obras, cada una desde su ángulo, nos invitan a cuestionar nuestras creencias más arraigadas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
¿Estamos viviendo según un paradigma elegido? ¿O simplemente hemos heredado una visión del mundo que ni siquiera hemos cuestionado? Esta reflexión puede ser el primer paso para un cambio profundo, porque, como enseña Covey, cambiar la manera de ver las cosas cambia las cosas que vemos, y en ese cambio pueden hacer una vida completamente distinta. Siguiendo el camino de los hábitos propuestos por Stephen Covey, llegamos al sexto hábito: sinergizar. Este principio habla de la magia que ocurre cuando diferentes personas, con diferentes perspectivas y talentos, colaboran de manera creativa para lograr un resultado superior al que cada uno podría alcanzar por separado. Es el arte de crear un todo que es mucho más que la suma de sus partes. Covey afirma que la sinergia no solo potencia la productividad, sino que también alimenta la creatividad, la innovación y el bienestar emocional. Es el tipo de cooperación que transforma equipos ordinarios en grupos extraordinarios. En la serie Severance, sin embargo, la sinergia está completamente ausente. Los empleados de Lumon no se conocen realmente entre sí. Cada uno es una pieza aislada dentro de un sistema frío y deshumanizado. La colaboración que existe es superficial, mecánica, carente de cualquier conexión auténtica. Esta ausencia de sinergia genera un ambiente donde reina la desconfianza, la soledad y la alienación. Este contraste nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas laborales y personales. ¿Estamos realmente colaborando con otros desde la apertura y el respeto mutuo? ¿O simplemente coexistimos sin conectar de verdad? La sinergia es un puente hacia un éxito más humano, uno donde el triunfo de uno no implica la derrota del otro. Pero la lección va aún más lejos. Covey nos recuerda que la sinergia solo puede surgir cuando estamos dispuestos a valorar y celebrar la diferencia, algo que en Severance está completamente anulado. Los empleados no tienen identidad propia en su trabajo. La diversidad de pensamiento no existe porque todo ha sido reducido a una sola función repetitiva. La serie nos muestra, de forma inquietante, los peligros de un mundo donde la creatividad y la individualidad son sacrificadas en nombre de la eficiencia. Y es aquí donde ambos mensajes se entrelazan de forma poderosa. La verdadera efectividad no consiste en apagar la individualidad, sino en integrarla en un propósito común más grande. El séptimo hábito que Covey propone es quizás el más profundo y olvidado en nuestra era moderna: afilar la sierra. Este hábito nos habla de la importancia de la renovación constante, del equilibrio entre cuerpo, mente, corazón y espíritu. Sin este equilibrio, todo éxito se convierte en una carga insostenible. En Severance, los personajes son incapaces de afilar su sierra. Su yo laboral nunca descansa, nunca se renueva, nunca se expande. Viven en un estado perpetuo de desgaste emocional y mental. El resultado es un deterioro silencioso, que con el tiempo se convierte en rebelión, desesperación y finalmente en tragedia. Este contraste tan marcado resalta una verdad esencial. Una vida sin renovación es una vida que se consume a sí misma. La productividad sin descanso, el esfuerzo sin reflexión, el trabajo sin propósito. Todo ello conduce, tarde o temprano, a la ruina interior. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en un ciclo similar? Dedicando tiempo y energía a tareas que nos desgastan sin detenernos a nutrir nuestra mente, nuestras emociones o nuestros sueños. La serie nos muestra una versión extrema de esta realidad, pero la esencia es la misma. Necesitamos equilibrio para vivir, no solo para sobrevivir. Y en este punto, quiero invitarte a hacer una pausa. Si este análisis está resonando contigo, no olvides compartirlo y dejarme tu opinión. A veces, una reflexión compartida puede ser la chispa que encienda un cambio en alguien más. Sigamos creciendo juntos. Volviendo al corazón de ambas obras, uno de los hilos comunes más impactantes es la pregunta sobre la identidad personal. Stephen Covey sostiene que la verdadera efectividad solo puede construirse sobre una identidad sólida, sobre una comprensión clara de quiénes somos y cuáles son nuestros principios. Sin esa base, cualquier éxito es superficial y frágil. En Severance, la fractura de la identidad es literal. Los personajes existen como dos seres distintos, el yo laboral y el yo personal, sin memoria, sin conexión, sin identidad unificada. Este desdoblamiento no solo los deshumaniza, sino que los priva de cualquier posibilidad de construir un sentido real de propósito o felicidad. Y aquí, ambos mensajes convergen en una lección vital. La integridad, entendida como la unión de todas nuestras partes,
es indispensable para cualquier tipo de éxito verdadero. Si vivimos divididos, entre lo que sentimos y lo que mostramos, entre lo que deseamos y lo que hacemos, jamás podremos experimentar una plenitud auténtica. Covey nos habla de vivir una vida centrada en principios, mientras que Severance nos muestra las consecuencias devastadoras de vivir desconectados de ellos. Las dos perspectivas nos invitan a un mismo lugar, la necesidad de alinear nuestro trabajo, nuestros sueños y nuestros valores en una sola dirección. Otro punto que conecta profundamente estas dos obras es la relación con el tiempo. En Los 7 hábitos, Covey enseña que las personas efectivas son conscientes de cómo usan su tiempo, invirtiéndolo en actividades que realmente importan y que tienen un impacto duradero. En Severance, el tiempo se convierte en una prisión. El yo laboral nunca experimenta una vida fuera del trabajo. Su tiempo está completamente secuestrado por la rutina. No hay crecimiento, no hay aprendizaje, no hay experiencias nuevas, solo un presente repetitivo y vacío. Este enfoque extremo nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos controlando nuestro tiempo o permitimos que nuestro tiempo nos controle? ¿Invertimos en lo que realmente nos importa o simplemente sobrevivimos atrapados en la inercia de un día tras otro? La gestión del tiempo, para Covey, no se basa en eficiencia, sino en prioridad, en dar espacio a lo que realmente da sentido a la vida. Algo que los personajes de Severance nos muestran desde su propio vacío. Sin un uso consciente del tiempo, perdemos el control de nuestra existencia. Y aquí es donde aparece uno de los mensajes más poderosos de ambas historias. El éxito sin equilibrio es una forma de esclavitud. No basta con lograr más, hay que lograr mejor. Lograr de forma que honre nuestra humanidad. A lo largo de su obra, Stephen Covey también hace un énfasis especial en la idea de que las personas efectivas crean su propio paradigma, es decir, su manera de ver el mundo. Cambiar los paradigmas limitantes es la clave para transformar la realidad. En Severance, los personajes viven atrapados en un paradigma impuesto. Una visión de la vida donde el trabajo está separado de todo lo demás, donde el sacrificio de la identidad se justifica en nombre de la eficiencia. Su lucha, en el fondo, es una lucha por romper ese paradigma, por recordar que la vida no puede reducirse a una función, a una tarea, a una oficina sin ventanas. Ambas obras, cada una desde su ángulo, nos invitan a cuestionar nuestras creencias más arraigadas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos viviendo según un paradigma elegido o simplemente hemos heredado una visión del mundo que ni siquiera hemos cuestionado? Esta reflexión puede ser el primer paso para un cambio profundo, porque, como enseña Covey, cambiar la manera de ver las cosas cambia las cosas que vemos, y en ese cambio pueden hacer una vida completamente distinta. A medida que avanzamos en el análisis de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y la serie Severance, se hace cada vez más evidente que ambas obras no solo hablan de productividad o éxito, sino que abordan el corazón mismo de lo que significa ser humano en un mundo obsesionado con el trabajo, el control y la eficiencia. En el universo de Stephen Covey, la efectividad no es simplemente una cuestión de hacer más cosas en menos tiempo. Es, en última instancia, un viaje de autodescubrimiento, de alineación con principios universales que nos permiten vivir con propósito, integridad y plenitud. Covey nos recuerda que la verdadera grandeza personal no nace del poder ni de la posición, sino de la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos y de vivir una vida guiada por valores sólidos. Por el contrario, Severance nos ofrece una visión sombría donde el individuo es reducido a una herramienta. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando las personas se convierten en medios y no en fines. Cuando el trabajo se convierte en el único propósito y se pierde la conexión con el alma, la mente y los demás seres humanos. Ambas narrativas coinciden en señalar que sin una brújula moral, sin un sentido claro de identidad y propósito, cualquier logro se vuelve vacío. Una de las ideas más poderosas de Covey es la noción de que somos agentes proactivos, dueños de nuestras elecciones, y que nadie puede arrebatarnos ese poder a menos que lo permitamos. Este principio se enfrenta de forma brutal con el mundo de Severance,
donde los personajes han cedido voluntariamente su capacidad de elección a una entidad externa, la corporación, en nombre de un supuesto bienestar. Pero aquí aparece una reflexión inquietante. ¿Cuántas veces, en la vida real, entregamos nuestro poder personal sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces permitimos que los miedos, las expectativas sociales o la búsqueda de seguridad dicten nuestras decisiones más importantes? Covey insiste en que la libertad real comienza en la mente, y Severance nos muestra cómo esa libertad puede ser erosionada gradualmente cuando no se cultiva una conciencia profunda de quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Otro de los temas centrales que conecta ambas obras es la relación con el dolor y la adversidad. Para Covey, los desafíos y las crisis no son obstáculos, sino oportunidades para crecer, para desarrollar carácter y para fortalecer los hábitos que nos conducirán a una vida plena. Su mensaje es claro: no podemos controlar lo que ocurre afuera, pero sí podemos controlar nuestra respuesta interior. En Severance, los personajes están atrapados en un ciclo donde la adversidad y el malestar no se transforman en crecimiento, sino en desesperanza. La desconexión entre su yo personal y su yo laboral les priva de cualquier posibilidad de aprendizaje o resiliencia. La serie nos muestra una versión oscura de lo que ocurre cuando los seres humanos no pueden integrar sus experiencias para evolucionar. Esta comparación nos deja una enseñanza valiosa. El dolor, cuando es procesado y comprendido, puede ser una fuente inmensa de sabiduría. Pero si nos desconectamos de nuestras emociones o huimos de las lecciones que los desafíos traen consigo, corremos el riesgo de quedar atrapados en patrones destructivos. A lo largo de Los 7 hábitos, Stephen Covey también resalta la importancia de vivir de forma proactiva y con visión a largo plazo. La efectividad no consiste en buscar gratificación inmediata, sino en construir una vida donde cada acción de hoy nos acerque al futuro que deseamos. En Severance, sin embargo, la ausencia de una visión de largo plazo es absoluta. Los personajes laborales viven exclusivamente en el ahora, en una repetición mecánica que les impide imaginar un futuro distinto. Esta falta de horizonte genera no solo frustración, sino una profunda deshumanización. Covey afirma que las personas verdaderamente efectivas son capaces de vivir según lo que él llama la brújula interior, una guía basada en principios eternos que nos permite tomar decisiones sabias incluso en tiempos de incertidumbre. En la serie, los personajes carecen de esta brújula, lo que los convierte en marionetas de un sistema impersonal. Esta reflexión nos invita a preguntarnos: ¿estamos viviendo de forma reactiva o proactiva? ¿Tomamos decisiones alineadas con nuestros valores o simplemente respondemos a las presiones externas? Y más aún, ¿tenemos una visión clara de quiénes queremos ser en 5, 10 o 20 años? Porque sin esa visión, cualquier esfuerzo, por intenso que sea, corre el riesgo de perderse en la niebla de la cotidianidad. Un punto esencial donde ambas obras vuelven a encontrarse es en la necesidad de equilibrio. Covey insiste en que la verdadera efectividad no puede existir sin un equilibrio saludable entre el trabajo, la familia, la salud y el crecimiento personal. El hábito de afilar la sierra resume este principio. Hay que renovarse constantemente para evitar el agotamiento y la alienación. En Severance, la total ausencia de equilibrio es el núcleo de la tragedia. La separación radical entre vida laboral y vida personal no solo deshumaniza, sino que destruye la posibilidad de felicidad y plenitud. Aquí ambos mensajes nos recuerdan algo fundamental. El éxito sin equilibrio es un fracaso disfrazado. No sirve de nada conquistar un mundo exterior si perdemos el mundo interior en el proceso. Para quienes buscan una vida significativa, el llamado de estas dos obras es claro. Hay que encontrar una armonía entre nuestras ambiciones y nuestros valores, entre el hacer y el ser, entre el esfuerzo y el descanso. Y llegados a este punto, es inevitable preguntarnos: ¿estamos viviendo nuestra vida de forma íntegra o estamos, sin darnos cuenta, divididos en dos versiones de nosotros mismos? Una versión pública que lucha por el éxito y otra privada que apenas sobrevive. Tal vez,
La clave esté en volver a unir esas partes, en vivir una sola vida, con un solo propósito, con una sola verdad. Porque como enseña Covey y como advierte la serie, una vida dividida solo puede conducir al vacío. Ambas obras, cada una desde su perspectiva, convergen en una misma invitación: recuperar nuestra humanidad en un mundo que, muchas veces, parece querer arrebatárnosla. Ser efectivos no es solo ser productivos, es ser plenos, es ser completos, es ser auténticos. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a suscribirte y a compartir este video con quienes también necesiten escuchar esta reflexión. Porque todos merecemos una vida que no solo sea exitosa, sino también auténtica, equilibrada y llena de sentido.